Cuando se levanta en la mañana a tomar un baño de sol, y cuando se asoma por la ventana le canta al cielo su canción. Familias informadas, temas útiles para todos. Esto es Mamás en Sintonía. Gracias por estar con nosotros en una emisión más de este programa que hacemos con mucho cariño para ustedes y con mucho profesionalismo, trayendo hasta ustedes a los especialistas que pueden llevarles todos estos temas de crianza, maternidad, bienestar, salud y mucho más. Ojalá que se quede con nosotros. Les recordamos también que estamos completamente en vivo a través de todas las plataformas del Sistema Michoacano de Radio y Televisión y también por Facebook Live, para que comparta con nosotros y pueda decirnos algunas de sus opiniones, sugerencias y lo que usted necesite. Hoy, ya se lo hemos anunciado, vamos a hablar de un tema que seguramente le va a interesar. Bueno, pues, ¿qué actividades podemos hacer entre mamá, papá y bebé desde el nacimiento? Esto es bien importante. E incluso desde que estamos con el bebecito de la panza podemos hacer muchas cosas, y para ello me da mucho gusto poder compartir esta emisión con una gran mujer que ha trabajado, bueno, en estos temas de la maternidad y la crianza, pues con mucho ahínco y también con mucho entusiasmo, y su desempeño, bueno, pues cada vez ha ido evolucionando. Ella es Ana Lidia Altamirano Aceves, a quien recibo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Ana? Muy bien, Vero, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Además de ser consejera en lactancia materna, ella es directora de Alayatsin. Ya nos explicará, ya nos compartirá de este espacio de integración materno-infantil que nos ofrece, y de ahí darnos algunos consejos, como yo le decía, de lo que podemos hacer desde casa, Ana. ¿Por qué? Sí. Porque en muchas ocasiones creemos que se requiere de invertir, de tener mucho dinero para llevar a nuestros pequeños a espacios donde les brindan estimulación, donde pueden ir desde bebecitos, ya queremos que vayan a tal curso, ya les hacemos su agenda, pero hay mucho que hacer desde casa con las cosas que tenemos a la mano. Así es. Y además con mucha creatividad y mucho amor y tiempo para compartir con nuestros pequeños. Así es, como bien lo dices, Vero, pensamos en que necesitamos mucha inversión económica, cuando en realidad es mínimo lo que ocupamos, ¿no? En casa tenemos N cosas que podemos echar mano, desde una cuchara hasta una cobija del bebé. Entonces, es ahí donde entra nuestro trabajo como centro, en donde guiamos a mamá y a papá. Siempre hablamos de que mamá va con el bebé a las actividades, ¿no? Y papá pues se queda a un lado y nada más ve el resultado ya en casa. Ajá, nada más le platica a la mamá. Exacto, entonces aquí lo que queremos es que también papá venga, ¿no? Tenemos espacios en donde pueden ir a ejercitarse con nuestro bebé, una vez que ya el doctor nos da autorización, si fue una cesárea, bueno, si ya podemos realizar algún tipo de ejercicio, o bien si fue un parto, pues nos esperamos un mes más o menos para poder empezar a las actividades. Y queremos que papá también vaya, porque de esa manera el bebé se va a sentir como acogido por ambas partes, ¿no? No nada más voy a hacer actividades con mamá y a mi papá pues lo veo un ratito en la tarde, ¿no? Es importante que el papá se involucre, y es importante que desde las primeras etapas esté presente, ¿no? Desde que va en el vientre, el niño puede escuchar, puede sentir esta interacción que es entre mamá y papá, y eso pues le da mucha salud y bienestar al bebé. Y qué bueno que se promueva a través de este tipo de centros la integración. Por eso aquí ustedes lo comentan así, ¿no? Como espacio de integración materno-infantil. Sí, así es. O sea, la maternidad siempre se piensa que es únicamente de mamás, que no tenemos, los papás no tienen nada que ver, y en realidad la maternidad también la vive un papá. Tú lo acabas de decir, desde que está en el vientre. Y cuando nace, pues es el ejemplo. Si papá agarra al bebé y se lo pone en brazos y está trabajando en la computadora mientras hace algo, o así, es lo mismo que si mamá lo agarra y se va a la cocina a preparar el desayuno y lo trae cargado en un rebozo, en un fular, en algo, ¿no? O lo tiene simplemente cerca. Entonces, es esa integración la que queremos que se siga dando, para poder romper pues con muchos mitos que hay alrededor de lo que es la maternidad, de lo que es la lactancia inclusive, ¿no? Porque también la lactancia está involucrado papá, no nada más mamá, ¿no? Juega un papel indispensable. ¿Cómo nace este proyecto? Platícame, porque a partir de ello podrás decirnos cómo
podemos integrar todos estos aspectos a nuestra vida y hacer de estas etapas, bueno, pues momentos además de aprendizaje, lúdicos, de convivencia? Platícanos, por favor. Pues mira, el proyecto es muy curioso, nace hace pues más o menos 6, 7 años casi. Yo tengo un peregrinar para poder empezar la lactancia con mi primer hijo, y a partir de ahí me surge una inquietud por llegar a saber más sobre la lactancia y a ver a mi alrededor que hay muchas más mamás que estaban en circunstancias como las mías o quizás más críticas, pero siempre guiándome, ¿no? En aquel momento surgió la oportunidad de tomar un curso, de estar certificada. Lo tomo y fui de las mamás que llegó con su bebé al mes de nacido a tomar el curso. Entonces, bueno, también mi bebé sirvió ahí de modelo en el curso, me acuerdo mucho. Y pudiste aplicar los conocimientos. Y pude aplicar los conocimientos. Y desde ahí mi esposo siempre fue como un motorcito que me impulsaba y me decía, pues ándale, y apoya, y ándale, y acá, y allá. Y estuvo como muy, muy presente hasta que hace un año decidimos ya, empieza a haber como más movimiento, más mamás que me buscaron por el aspecto de lactancia. Algunas mamás siempre les gusta que uno las visite en su casa y demás, otras no, otras prefieren ir al lugar a donde uno está. Entonces de ahí surge esto, y surge el espacio como ese gusanito que yo traía, ¿no? De integrar todo lo que involucra una maternidad, pero integrarlo a la vida diaria de una mamá, de un papá, porque a veces la mamá pues tiene que trabajar y el papá no. Entonces, pues que también papá venga, lleve al bebé, hagan una mancuerna, Ajá, ¿no? un equipo. Sí, y que el bebé tanto se sienta seguro con mamá, pero también se sienta seguro con papá, ¿no? Y esta estabilidad emocional para su desarrollo es preponderante, ¿no? Un niño debe de sentirse que está arraigado, sí. Un niño debe saber que tiene pues este entorno que lo protege, que lo acoge y que lo contiene también. Así es una interacción muy bonita cuando papá, por ejemplo, tenemos actividades en donde van a hacer ejercicio juntos y papá se sorprende mucho de que está haciendo ciertos ejercicios y el bebé lo imita, ¿no? Entonces los papás se quedan así con cara de sorprendido y dices, pues es que también eres un ejemplo, ¿no? Claro, entonces lo que estás haciendo lo va a hacer el pequeñito y es muy bonito, salen con una satisfacción muy, muy agradable, ¿no? Y es para mí es muy gratificante que pues las mamás se den este espacio y que integren lo que aprenden, que lo integren en su casa. O sea, no es necesario estar yendo 3 veces a la semana, no, es un espacio en donde vas a ir cuando sientas la necesidad. Y que quieras que alguien aporte a tu vida. Así es. En esto que me marcas de la lactancia, algo bien importante es las experiencias de vida. ¿Cómo te cambia a ti el entorno a partir de que tienes este conocimiento? Me parece importante resaltarlo porque de ahí nacen muchas cosas, ¿no? Sí. Nace un proyecto, pero no solamente es un proyecto que ahora se ve, bueno, pues ya consolidado, sino también es el llegar a varias familias, no solamente a mamás, como decíamos, a familias, a mamá y papá, y por supuesto el beneficio va para los bebés. Sí. ¿No? ¿Cómo te cambia todo esto que has conocido y que has experimentado? Por ejemplo, con tu primer hijo tuviste una primera experiencia y ya con los conocimientos llegas con el otro, con diferentes. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más. Yo te agradezco que estés con nosotros y que puedas, además de decirnos, pues, qué hacen en este espacio, puedas compartirnos esta experiencia que a todos pues nos deja con grandes pues huellas, ¿no? Del saber cómo a través de la información la vida nos puede cambiar. Gracias por estar aquí. No, gracias. Vamos a una pausa y regresamos con más. No se vayan.
Regresamos con más a este programa con el gusto de siempre de poder compartir nuestros temas para usted con los especialistas que nos traen, bueno, sus conocimientos y además este acompañamiento del que siempre hablamos. Agradecemos que esté con nosotros y ya estamos transmitiendo a través de Facebook Live. Estamos compartiendo en este momento para que usted pueda tener acceso a todas nuestras redes sociales. Gracias por estar siempre presentes. Aquí está, Mamás en Sintonía, por si usted desea o ya va a su trabajo o va al centro comercial y quiere escuchar algo, bueno, pues aquí estamos presentes. Gracias a nuestros amigos de Hipermedia y de redes sociales que nos permiten, bueno, pues llegar hasta esta plataforma. Y bien, pues estamos hablando de las actividades que podemos realizar entre papá, mamá y bebé, hacer un equipo para trabajar en esto que es la maternidad, que es la crianza. Y platicamos con Ana Altamirano, que ha estado muy de cerca con las familias, y yo le preguntaba algo que me parece importante destacar. ¿Cómo puede una experiencia de vida, como es el parto, como es la lactancia, marcarte y además llegar hasta otras personas, ¿no? Incidir en la vida de otras personas, me parece que es, pues, lejos de toda creencia, pues una bendición, una luz en el camino. ¿Por qué? Porque puedes llegar hasta otras personas, como por ejemplo este programa, y decirles a las personas no solamente yo viví esto, sino puedo compartir contigo esto que puede ser de tu utilidad. Sí, cuéntame. así es. Pues es una marca muy bonita. Fue un tatuaje que me hice y nos hicimos junto con mi esposo. Yo me acuerdo que cuando iba a nacer mi primer hijo, acudimos a una plática del doctor Juan Carlos Vargas y salimos de ahí y mi esposo comentó y dice, ¿cómo va a ser posible tener un hijo en casa? ¿No? Un parto en casa. No, eso es muy peligroso. Entonces, yo creo que a mí lo de la plática y todo lo que se venía menguando detrás de mí o en el inconsciente, pues venía ahí como fraguándose algo, ¿no? Mi primer hijo nace en casa, nace sin doctor, lo recibimos mi esposo y yo. Entonces, cuando empieza la lactancia y me cuesta trabajo iniciarla, como que veo ese tropiezo, ¿no? Y digo, no, o sea, aquí algo está pasando, yo traía muy bien todo, vamos por más. Tomo el curso sobre lactancia, veo a más mamás, más experiencias, empieza uno a empapar como que más del ambiente ya en el que uno empieza a vivir y dice uno, bueno, pues creo que yo tengo que decirle al mundo cómo me fue, que sí es posible, que no pasa nada y que lo más importante es que tengas confianza, ¿no? O sea, independientemente de lo que te diga tu mamá, tu suegra, tu mamá, tu abuelita, tu tía, la vecina, la prima, bueno, quien sea, tienes que confiar en ti. Y de todos los mitos que hay alrededor, ¿no? Sí, porque... Y que van de generación en generación y que en este siglo prevalecen, es increíble que prevalecen y que además la gente les puede creer. Exactamente, eso es lo sorprendente. A quienes lo vivimos, quienes decimos que no pasa nada, que hay que confiar, que estamos súper bien, etc., no nos creen, sin embargo, a todos los demás sí. Entonces fue como esa cosquillita que siempre tuve yo de decir, bueno, a mí, yo me acuerdo que después de que nació mi primer hijo, me invitaron a un centro a dar el testimonio. Y fue ahí todavía donde me di cuenta de muchas más cosas, ¿no? Todas las mamás que estaban ahí me dijeron, de la que te libraste por no haber llegado al hospital. Y yo decía, como que de la que me libré. Dicen, sí, no sabes, las enfermeras las tienes todo el tiempo encima, y mire, y aquí, y allá. Y dice, no, es muy abrumador el todo. Entonces, yo creo que eso es lo que nos va como menguando un poco en el sentido de decir, bueno, pues hacia dónde voy a encaminar esta experiencia que ya viví, que quiero compartir, porque yo lo comparto, mucha gente me decía, es que qué arriesgada, es que tuve personas que me dijeron, bueno, ¿y no te pasó por la mente en ese momento decir que estabas dando a luz? No, la verdad no, viví el momento muy sorpresivo, quizás, muy rápido. Después, bueno, surgen todos los comentarios, sobre todo de mi mamá. ¿Y cómo te atreviste a hacer eso? Sí, y bueno, llegamos a una conclusión, que esa es otra de las partes que a veces cuando uno va al ginecólogo embarazado, pues nunca le toma importancia. ¿Cómo fueron los partos de tu mamá, por ejemplo? Pero, ¿no? Entonces, nunca le pregunté.
¿no? Entonces, sin embargo, cuando tú tienes el tuyo y te dicen, sí, es que yo fíjate que de los tantos hijos que tuve, que en mi caso fueron 9, 5 fueron súper rápidos. O sea, yo llegaba al hospital y en media hora nacía y vámonos al día siguiente. Y dices, bueno, nunca se me ocurrió preguntarle eso a mi mamá. Entonces, como que eso te deja una cosquilla y dices, pues hay que enseñarle a la gente que sí se puede, que estamos en siglo XXI y las cosas pueden pasar, que no pasa nada. Entonces, Sí, por supuesto que nosotros podemos, además, hoy por hoy, acercarnos cada día más a la información. Si tenemos dudas, bueno, también existen estos espacios importantes, el acompañamiento, y que además de las amigas y de quien te puede dar un consejo bien intencionado, pero a lo mejor no tan bien informado, pues están especialistas en esto que están dispuestos a ayudarte. Que siempre te van a guiar, ¿no? Entonces, por eso surge y por eso se consolida, yo creo que el espacio como tal. Pues podemos hablar de él porque es bien importante poder contar con este asesoramiento que implica no solamente llegar al lugar, aprender ese día y ya te vas a casa, llevártelo a tu hogar y también ahí emprender todas estas actividades. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más. Le invitamos a que nos siga a través de nuestras redes sociales, a través de, pues como ya le decía, de las plataformas del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, y mandamos también un saludo a los que nos sintonizan a través de la radio por el 1550 de AM. Regresamos. Que se expanda con el viento mi gran emoción, que viajen mis pensamientos volando hasta Japón. Diego se levanta en la mañana. Gracias por continuar con nosotros, nos da mucho gusto llegar hasta usted con estos temas. Ojalá que pueda sugerirnos si usted necesita de algo, saber sobre algún tema, tiene alguna inquietud o incluso acercarse con Ana Altamirano a través de nuestra página Mamás en Sintonía en Facebook, o también, bueno, ya nos dará ella sus números y cómo podemos tener acceso a este centro maravilloso, un espacio de integración materno-infantil, donde aprenderemos muchas cosas que, como yo decía, podemos llevarnos a casa. Hay ocasiones que nos falta un poquito de creatividad y simplemente despertándola podemos hacer grandes cosas y compartir y jugar con nuestros pequeños. Sí, así es, Vero. Nosotros lo que buscamos en Anayatzin es realmente que las mamás se sientan cómodas, se sientan a gusto, no se sientan con la obligación de llevar al niño a la clase de, o al taller de, sino más que nada tratamos de orientar mucho tanto a mamá como a papá en el camino en el que puedan sacar de alguna manera provecho de todo lo que hay en casa. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, Anayatzin maneja de cierta manera una filosofía Montessori. Entonces buscamos que los espacios que les enseñemos a nuestros hijos tengan esta variante. Y no tenemos que deshacernos ni de la sala, ni de la mesa de centro, ni de muchas cosas, ¿no? Sino simplemente es retirar por un tiempo ciertos objetos que son peligrosos para nuestro bebé desde que nace hasta que empieza a caminar. Y ya cuando camina, bueno, pues hay que incluir otros o quitar otros, pero con la finalidad de que cuando papá o mamá digan no se hace, ese no tenga una constancia y no lo gastemos en no agarres este juguetito, no agarres aquel, no agarres acá. Entonces, ¿cómo puedes sacarle, por ejemplo, provecho a tu cocina? Porque tú pasas mucho tiempo en la cocina preparando los alimentos y demás, es el espacio donde normalmente las mujeres estamos más tiempo que en el resto de la casa. Y es muy sencillo, todas nuestras cocinas tienen cajones y tienen puertas. Entonces, si nosotros colocamos en los cajones que va a tener acceso nuestro bebé cuando empieza a gatear objetos que son de uso cotidiano, pero no son peligrosos para él, eso nos va a redituar mucho tiempo de estar con él. ¿A qué me refiero? A que el niño va a poder llegar a abrir el cajón, sacar las pinzas, quizás un exprimidor de limones de plástico, objetos que no son peligrosos para su uso, los va a explorar, los va a volver a poner en el cajón y lo va a guardar.
Ajá. En cambio, si le dejas objetos punzocortantes, bueno, pues entonces ahí ya estamos en un problema y vamos a estar con que, deja ahí, no lo agarres, no lo agarres, no lo agarres, ¿no? Lo mismo en una puerta, ¿no? Si yo le pongo a la puerta un ligero tope de foamy, ¿qué va a pasar? A lo mejor la puerta sí se cierra fuerte, ¿no? Y va a ser el ruido y el chasquido, pero con el foamy el niño va a aprender a irla a dejar poco a poco, ¿no? Y va a tener la precaución de no poner el dedo, ¿no? Y tampoco alarmarnos si el niño se prensa un dedo o se pellizca el dedo con el cajón o algo, porque es su misma fuerza la que está ejerciendo, no hay una fuerza externa. Claro, si tú estás ahí, vas y empujas el cajón y el dedo del niño está ahí, bueno, pues sí corremos un riesgo de algún accidente mayor. Pero esto nos ayuda a que el bebé se va a integrar a una actividad que tú haces, que es en la cocina, va a conocer ciertas cosas de la cocina, trastes y demás, va a jugar con ellos. Y el día de mañana que tú le digas, tráeme una cuchara, vas a ver perfectamente bien en qué cajón está, ¿no? Y la va a traer. Te lo digo por experiencia propia, porque es lo que yo hago con mi hija, ¿no? Con mi primer hijo, pues realmente fue, yo le llamo orgánico, porque realmente hizo todo por sí solo y demás. Cuando tienes un segundo hijo es más complicado porque el primero es el ejemplo a seguir. Y aprendiste a relajarte, ¿no? Que se pueden hacer esas cosas, integrar nuestras actividades, porque decías, jamás un niño en la cocina. Pero bueno, si tienes el modo de poder tener cierta precaución y de tenerlo junto a ti, bueno, no cierta, mucha precaución y estar con ellos, qué bien, ¿no? Porque no vas a decir, ¿sabes qué? Pues, o no puedo hacer nada porque o estoy en la cocina o estoy con el niño, o de plano, bueno, lo dejo. Sí. Y ya, yo tengo que cocinar, ¿no? Exacto. Si no lo integras a tus actividades. Y además le haces una integración muy cotidiana y saludable. O sea, no le dices que la cocina es un lugar de peligro. No le dices que el baño es un lugar de riesgo. No le dices que tu jardín se puede caer y golpear y crear accidentes. O sea, como que vas dando el espacio de acuerdo a las necesidades de él, ¿no? Claro está que bien dice el dicho, si no lo escuchas, voltea a ver a dónde está, porque alguna travesura está haciendo, pero esas travesuras nosotros en Anayatzin les decimos que son experiencias, ¿no? Y esa experiencia es la que le va a dar el aprendizaje al pequeño. Algo tan simple es como que jueguen con un poco de resistol, por ejemplo, ¿no? Pues sí, se van a embadurnar de resistol, pero la sensación de sentirse pegajosos es una sensación que dices, no pasó nada, me voy a lavar las manos, o le enseño a quitarse el resistol, como a lo mejor tú lo hiciste de niña. Digo, yo lo hice y era fascinante, ¿no? Pensaba uno que se estaba quitando piel. Entonces, es como llevar a los niños a jugar de una manera sana. Y con libertad. Con libertad, y quizás como mamá de nosotros nos llevó, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, mi niñez la recuerdo, mi mamá cocinando en la cocina y yo sentada en una sillita jugando con ella y interactuando. Entonces, no había así como que no entre a la cocina porque va a ir a la estufa. No, o sea, no pasa nada, ¿no? Desde ahí, a partir de eso, estableces los límites y ellos van conociendo, trabajas muchas cosas. ¿Hasta dónde, no? ¿Hasta dónde? Y cómo a través de lo que hago yo, puedo también mostrarle qué puede hacer y qué no, ¿no? Hasta aquí, y desde muy pequeños van entendiendo las cosas. Así es, y después vas a ver los frutos cuando ya va creciendo y te va a decir, mamá, ¿ya me puedo parar en la estufa a cocinar? Y dices, claro, entonces traes el banco, te pones a ver cómo vas a prender la estufa. La estufa, ok, tiene fuego, pero no es nada peligroso si la sabemos usar. Cómo la vas a moverle, ¿no? Y es que algunas de nuestras generaciones fuimos educados, como decías tú, con el no por delante, y en el te vas a caer, te va a pasar, y te vas a quemar, y te va a pasar esto, ¿no? Entonces, hay que tener esta cultura en la que puede pasar esto si tú no tienes ciertos cuidados. Así es. Otro de los aspectos importantes que manejan ustedes y que nos pueden enseñar es la lectura, a través de los libros, a través de lo lúdico, lo divertido, llevarlos hasta una historia o hasta un cuento pequeño, podemos lograr también aspectos importantes en los niños, en la disciplina, por ejemplo, y en crear estas rutinas tan famosas que decimos, hay una rutina, pero bueno, tiene su porqué. Sí, así es. Tenemos talleres en donde enseñamos
Pues desde muy pequeños a que mamá y papá puedan crear el héroe del cuento para sus hijos. ¿A qué me refiero con esto? Que muchas veces como papás decimos, ay, vamos a inventarnos un cuento, pero ¿cómo le hago para que a mi hijo le guste? ¿No? Es muy importante que la lectura sea algo placentero, tanto para uno como adulto como para los niños, y que sea apta para ellos. En lo apto no me refiero a que si este tema sí o este tema no. No, en cuanto al tipo de libro. Los materiales. Los materiales, ¿no? Yo a un niño de 4 o 5 meses le puedo dar libros, pero de plástico, de tela. ¿Por qué? Porque es la etapa en la que se lo va a llevar a la boca, no le va a ocasionar ningún problema. Y volvemos a lo mismo, que decimos, no lo vayas a romper, sí. y cuida tu libro, pues también ellos quieren explorar, y hay también para ciertas edades, ¿no? Y en este caso quieren chuparlos, van a chupar todo lo que tienen a su alrededor, y qué bueno que puedan interactuar con este tipo de cosas. Exactamente, y va a ser una cosa pasajera, no va a ser siempre, ¿no? Esa es también otra de las cosas que les decimos a las mamás. No creas que porque lo hace ahorita lo va a hacer toda su vida. O sea, simplemente, es que se chupa el dedo. Sí, bueno, pero en algún momento va a dejar de hacerlo, ¿no? Es que se mete las manos a la boca. En algún momento va a dejar de hacerlo. Volvemos a la misma frase, relájate. Sí, relájate. Relájate y aprende también con ellos, ¿no? Decíamos a un inicio del programa, antes de iniciar más bien, decíamos cómo nosotros podemos aprender más de ellos. Sí, mucho más. Eso es sorprendente. Que ellos de nosotros. Sí, y las rutinas a través de la lectura nos van a dar un mundo, un mundo. Así es, podemos hacer muchas cosas a través de los personajes y también involucrarnos en cómo contárselos. Tiene también su porqué. Vamos a ir a una pausa y ya nos explicarás cómo podemos hacerle este cuento más interesante y no solamente leer por cumplir, ya le conté un cuento ya que se duerma, ¿no? Así es. Tiene, como decíamos, su porqué. Vamos a una pausa, regresamos con más, no se vayan, Mamás en Sintonía. Cuando se asoma por la ventana le canta al cielo su canción. Buenos días pajaritos, buenos días luz. Quiero hoy con alegría desearles un Diego se levanta en la mañana. Estamos platicando detrás de cámaras qué tan importante es estimular, estar con los hijos, convivir, escucharlos, porque la vida de hoy se hace más fácil con una tableta, con un teléfono, y lo hemos remarcado y remarcado en este programa, porque hemos sabido, pues por los especialistas, de acuerdo a lo que leemos, las implicaciones que puede tener en el cerebro del pequeño, también en su sueño, por ejemplo, que ya que vamos a hablar de las rutinas, y para todos dices, bueno, me voy a comer, le dejo al pequeño la tableta, mientras yo a gusto platico con el marido, con mis amigas, con quien sea, o como yo sola a gusto, ¿no? Sí. Porque lo mantengo cautivo, Sí. y lo mantengo enajenado. Entonces, ay, qué bien que ya hasta le sabe picar, pero ¿hasta dónde vamos con esto, no? Hay otras actividades que podemos realizar. Vamos al restaurante, pues le llevamos un cuentito, le llevamos con qué iluminar, con qué hacer, ¿no? Es, de verdad, no sé qué calificativo darle, ir, por ejemplo, a la playa y ver a los pequeños con su tableta en lugar de disfrutar, ¿no? de lo que está a su alrededor. Entonces, tú nos hablabas de algo que no se ha perdido, que buscamos que continúe en nuestros hogares, que es la lectura. La lectura, el tener estos libros de acuerdo a las edades y darle también esta magia a lo que les estamos leyendo. Sí, así es. Yo creo que la televisión y los medios electrónicos hoy en día nos han perjudicado mucho en ese tema. Yo ya lo viví en carne propia con mi primer hijo, que ya tiene va a cumplir 7 años, y el aislamiento al que llegó por estar en este tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, el recuperarlo y traerlo a la lectura es una magia, ¿no? Hoy en día lo vives y es mucho más sabroso leer un libro con él, ¿no? Entonces, nosotros promovemos que las rutinas para mamá y papá no sean tediosas. En cuanto a el libro, pues tiene que ser un libro llamativo dependiendo de la edad. Quizás también esa es otra de las cosas, queremos que nuestro hijo a los 6 años lea, ¿no? Entonces, hay que comprarle libros para que ya lea. No, yo creo que si dejamos que por propia naturaleza cada niño vaya avanzando como va,
Y ahora desde los 4, ¿eh? Sí, es mucho mejor. Entonces, yo creo que no hay que presionar mucho en los procesos, ¿no? Yo sé que vivimos en una sociedad en donde si no llegas a tal edad, pues ya no puedes avanzar, y en la escuela pues ya no vas a poder pasar de grado porque no sabes leer, porque X y Y, pero es importante porque esa rutina que nosotros implementemos, en este caso en especial que buscan que sea la lectura, que sea una lectura rica, corta. No queremos un cuento de 100 hojas para leerlo, sino queremos un cuento que promueva algo, ¿no? A veces te dicen, cuéntales cuentos que le intuyan el sueño. Cada quien conoce a su hijo. A lo mejor al mío le gustan los cuentos de dragones y que son pura acción. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues va a ser él mismo, y cuando llegue el final del cuento, pues sabe que hay que despedirnos y nos vamos a la cama y a dormir y se acabó, ¿no? Al día siguiente te contará que soñó con un dragón. No pasa nada. De todas maneras va a tener un sueño rico. O una rutina de lectura. Me ha tocado mamás en las que les cuesta mucho trabajo meter a los peques a bañar, ¿no? Entonces, si nosotros fomentamos una lectura con libros fuera del baño, al momento en que tú le dices, oye, vamos al baño y nos contamos un cuento, pues normalmente los cuentos que podemos meter al baño son de plástico y son 3, 4 hojitas, imágenes muy sencillas, en donde el peque dice, bueno, ya se acabó el cuento, ya se acabó el baño. Entonces no desperdiciamos tanta agua y ya le hicimos más placentero el baño. O con temas como la lactación, o También. con temas incluso como el destete natural, ¿no? Así es. El destete respetuoso. Hay algunas historias que se cuentan y le das a entender al niño, bueno, que es el momento ya de irlo dejando, como decíamos, de una manera en que lo estás respetando y que ellos mismos lo entiendan. A través de la lectura puedes hacer cosas. Sí, y la lectura muchas veces no es que nosotros nos pongamos a leer el cuento, sino más que nada es una descripción, es aprender como papás a describir la imagen y nosotros imaginarnos una historia. Y también ser niños nosotros, ¿no? Exactamente, es a lo que iba. Yo en lo particular, en el taller de historias para peques que tenemos, les enseñamos mucho a papás eso, ¿no? Cómo modular la voz, hacer cambios, imitar sonidos cuando son muy pequeños, ¿no? Pues cómo hace el pato, ¿no? Las onomatopeyas. ¿Por qué? Porque el niño va a ir relacionando la imagen con el sonido y va creando una historia en su cabecita, y cuando empiece a hablar o empiece a generar ideas él, entonces va a salir todo esto que nosotros fuimos sembrando. Siempre el ejemplo es lo primordial con ellos. Entonces. Y lo que le brinda no solamente el escuchar el cuento, lo que para ellos significa que papá o mamá o ambos estén ahí con él, Sí. ¿no? Y lo acompañen, por ejemplo, en esto de dormir. Sí, yo me acuerdo mucho con mi segundo embarazo, que fue un acoplamiento muy bonito que tuvo mi esposo con mi hijo. ¿Sabes qué? Este es tu espacio y hagan lo que quieran en ese espacio, ¿no? O sea, es de ustedes, yo no me meto. Entonces yo puse un límite, entonces él como que dice, ay, ya llegó el tiempo de estar con mi papá y vamos a crear y vamos a imaginar y vamos a contar. Y entonces se sienten muy cómodos, ¿no? También eso, a lo mejor nosotros decimos, ahí el rinconcito de aquí va a ser el rincón de lectura. No, a lo mejor conviene en la cama, conviene en un espacio en donde el niño se sienta cómodo desde pequeño, porque muchas veces somos muy impositivos en ciertas cosas y no nos damos cuenta, y es normal, ¿no? No es que el libro lo tenemos que leer aquí sentados, derechitos, y aquí el niño igual. No, hay que estar como relajados, cómodos. Hacer que la lectura hoy en día sea algo placentero, como cuando agarran una tableta. No algo impuesto. No algo impuesto. Eso es bien importante, ¿no? Y el cuento nos lleva a crear y a que el niño imagine. Nosotros partimos de historias para peques en idiomas, que es una estimulación, pues desde otro punto de vista, en donde el niño tiene el contacto con otro idioma, en donde se le va a contar un cuento, en donde él va a tener que abstraer la idea en ese idioma, ver qué tanto capta, plasmarlo y después escucharlo en español. Y de esa manera entonces relacionar qué fue lo que entendió él, qué fue lo que... Y se familiariza con él también. Y se familiariza mucho con el idioma. Y eso lo hacemos también desde pequeños. ¿Por qué? Porque el día de mañana que tenga su clase de inglés en la escuela le es muy familiar el sonido. A lo mejor no lo habla porque no le gusta, pero ya tiene educado su oído. Entonces ahí es en donde... Más que nada, pues invitamos a los papás a que acompañen a los peques, ¿no? Y es muy bonito cuando los papás empiezan a dar cuenta
que tienen la capacidad de crear un cuento y de generarles un nervio a través de este cuento a los niños, que al día siguiente te va a decir, papá, ¿me cuentas el cuento del dragón en donde estaba? Y lo quieren 1000 veces, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Entonces, van de la mano esos dos espacios que tenemos ahí. Tú bien lo decías, un destete natural y respetuoso. Siempre al niño hay que hablarle, ¿no? Que hay etapas que se cumplen, pero también hay que oír el interior de este pequeño, ¿no? Porque a veces tiene 2 años y decimos, ya lo vamos a destetar, ¿no? Y dices, pues a lo mejor sí yo le estoy hablando y hablando, pero y nos él estamos no me... yendo lejos, porque puedes decir, tiene sí. 3 meses y ya lo quieres destetar, ¿no? Exacto, pero si nosotros vamos hablando con ellos, pero no hay como una consecuencia de que el niño esté aceptando lo que yo estoy hablando, el niño no está preparado, el niño no ha crecido en un ambiente que le dé todavía esa seguridad de soltar a mamá, ¿no? Entonces, bueno, pues lo vamos a respetar. Y ahí, en ese proceso también está muy involucrado papá. Papá tiene que ser mucho apoyo a mamá y al bebé, y los hermanos de igual manera, ¿no? Y es algo que vamos dejando para que ellos vayan aprendiendo. Claro, porque por ejemplo en esto del destete y cuando ya la mamá está cansada, por ejemplo en las noches, el papá ahí juega un papel bien importante, Así ¿no? es. Pero es algo mencionas tú bien importante, escuchar al niño. Así es. Y eso en muchas ocasiones no lo vemos así, porque decimos, bueno, ya estoy cansada, ya no puedo, ya estoy muy delgada, no duermo, y te dice la mamá, la tía, te vas a morir, porque mira nada más cómo estás, ¿no? Ay, ya sí. no puedes más. Esto, bueno, pues hay mucha tela que cortar de este tema, ya te invitaremos a que nos hables específicamente de lactancia, pero tenemos más después de esta pausa. Regresamos. Quiero hoy con alegría desearles un buen día, que se expanda con el viento mi gran emoción, que viajen mis pensamientos volando hasta Japón. Diego se levanta en la mañana. Regresamos a la parte final de este programa y nos da mucho gusto que nos haya acompañado. Bueno, pues en estas actividades de las que hemos estado hablando, que debemos compartir entre la familia, papá, mamá y bebé, tocábamos un punto esencial, indispensable, que es la lactancia, y hablábamos de ese respetuoso, hablábamos de esta interacción que debe de haber con el papá, ¿no? Sí. Y bien importante que en este centro de integración que tú nos comentas y que está a tu cargo y que ahí vamos avanzando, porque cada vez las mujeres y también los papás queremos hacer más tribu, ¿no? Y queremos acompañarnos y platicar de nuestras experiencias y saber el porqué de las cosas, que nos explique alguien que de verdad sepa, ¿no? Sí. Decíamos esta interacción, qué importante es conocerla, porque podemos combinar incluso, dices, no, yo estoy casado con lo orgánico y solamente quiero llevar a mi hijo por este camino, ¿no? Y mi leche va a ser para siempre, pero no sé qué más darle, porque me da miedo que todo hace daño Sí, hoy en día. en este mundo, todo hace daño, ¿no? Entonces, ustedes también dan este apoyo en hablar desde la lactancia y todos sus procesos, sus etapas, cómo va cambiando, que la leche de la mañana es diferente de la noche, cómo hacer tu banco de leche, muchas cosas que hay, pero un cúmulo de conocimientos que podemos aprender sobre esto, pero además es importante esto de la lactación y cómo hacer esta combinación de los alimentos y de una manera también interactiva y divertida para ellos. Así es, pero nosotros tenemos un taller que le llamamos del seno al plato, en el cual enseñamos a mamá a hacer esta ablactación, pero de manera muy conjunta con la lactancia, ¿no? La lactancia siempre va a ser nuestro eje y a este eje le vamos a ir añadiendo cosas. No significa que una vez que el bebé empiece a comer ya no le vamos a dar de mamar, no va a tomar leche, no va a tener opción a tomar otro tipo de leche. No, sí, claro que sí, porque al final de cuentas mamá en algún momento también tiene que descansar un ratito, o porque mamá va a tener que salir un poco más y a lo mejor ya mi banco ya se está acabando. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Pues les enseñamos de manera muy divertida cómo poder cultivar una planta de jitomate, por ejemplo, ¿no? Que es una planta muy noble, y que además le da al niño, cuando empieza a tener esta lactación, la facilidad de ir, agarrarla y morderla,
¿no? ¿Por qué? Porque es algo que está limpio, que yo lo estoy cultivando en casa, que está en una macetita, que no tiene químicos, no tiene nada. Y así podemos hacer las zanahorias, ¿no? Entonces sacamos una zanahoria, le quitamos tierra, la lavamos bien y nuestro pequeño la puede probar y es un sabor que va a ser completamente natural. Entonces ahí vamos con el bebé llevándolo de la mano junto con mamá, ¿no? Es importante papá porque a lo mejor papá va a hacer el trabajo más pesado, ¿no? Les decimos a veces a las mamás, pues es que al papá lo tenemos que poner a hacer la cajita de madera, poner la tierrita, poner las semillitas y demás, pero también está involucrado. Siempre buscamos que en todas las actividades, si mamá puede estar, perfecto, pero si podemos traernos a papá, también. Es muy gratificante para los niños ver que en lugar de que llegue mamá, por ejemplo, al taller de teatro para peques, que llegue el papá y lo vea, wow, Sí, o sea, es así como, ¡ah! No sabía que venía mi papá, ¿no? Entonces, es ahí donde vamos llevándolas de la mano siempre a los dos, a los dos, a los dos. Yo sé que a veces papá no puede por el trabajo, por eso nos acoplamos a un horario. Pero quienes hacen ese esfuerzo, de verdad que el niño le otorga pues muchos beneficios Muchísimos. en su autoestima, en toda la formación de los límites, en todo lo que es su desarrollo. Así es, y el hecho de que ellos generen su propio huertito, por así decirlo, de plantas muy simples, como pueden ser las aromáticas, es un hecho de generarles sensaciones. Sensaciones. Y de eso también vamos a hablar el jueves. En esta semana vamos a hablar con Edgar Chávez y otra persona que nos visita sobre cómo hacer este huerto. Yo te agradezco mucho. Danos el número telefónico de Nayatzin y cómo podemos encontrar este centro. Pues nosotros, bueno, nos pueden localizar por medio de Facebook, así como Nayatzin, Espacio de Integración Materno-Infantil. Y nos pueden llamar por medio de WhatsApp al 44 32 19 40 56 y también un teléfono fijo que tenemos que es el 233 14 51. Muy bien, 233-1451. Y también puede vincularse con la página de Mamás en Sintonía para buscar a Ana Altamirano y a este centro de integración. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ti, Vera. Podremos platicar de mucho más aquí en este su espacio. Gracias, Ana. Gracias, Vera. Con esto nos vamos. Agradecemos también el patrocinio de Esfera y le esperamos en la próxima de Mamás en Sintonía. Pásala bien. Por tus juegos y por tus caricias, por tus palabras y tu abracadabra y por hacer mi vida feliz. Muchas gracias por estar aquí, por verte en la mañana sonreír. Gracias por